Hola, ¿qué tal? Este es un video muy breve en donde buscamos platicar un poquito sobre la planeación estratégica, cómo hemos llevado a cabo nuestro proceso y cómo este proceso decanta en las herramientas que nos están proponiendo en el Lens Jam. Entonces, sin más preámbulo, observemos un poquito nuestro proceso. Primero, desde querer ver al diseño como una herramienta que genera experiencias, que genera toda una vivencia, ¿no? Que puede visualizarse de forma estratégica, por eso le estamos llamando una planeación estratégica, porque tenemos un pensamiento sistémico que intenta vincular diferentes esferas, diferentes iniciativas, diferentes campos y proponer una, una nueva oferta desde nuestra organización, desde nuestros equipos, hacia los usuarios, hacia las comunidades, hacia la innovación social. Entonces, empecemos por este esquema. Es un esquema muy sencillo que me gusta mucho porque podemos explicar cuál es esa visión que tiene la planeación estratégica y cómo se va haciendo mucho más amplia. Si se fijan en este esquema, tenemos diferentes puntos, ¿no? En los puntos centrales, por ahí está mencionado productos, ¿no? O dispositivos. Entonces, normalmente el diseño industrial se ha enfocado en esa parte, ¿no? Cómo diseñamos un objeto, cómo diseñamos un mueble, un dispositivo, ¿no? Y se centra nada más en esa parte. Sin embargo, pues hay muchas otras cosas alrededor, ¿no? Tal vez podríamos decir que todo eso de la experiencia de marca es una parte que se dedican mucho los diseñadores gráficos, en donde pues están desarrollando toda la identidad de marca, cómo se ve, cuáles son los colores que utilizan, cuál es la tipografía, cómo se debe de adaptar en todo ese sentido. O empezamos a ver otras cosas que tienen que ver con la logística, con el proceso, con la comercialización y que a veces pues le hemos entrado, ¿no? En esa parte del diseño. Sin embargo, si empezamos a ver estos cuadros concéntricos, empezamos a observar hacia la parte de arriba cómo estos pertenecen a diferentes categorías del diseño, ¿no? Entonces, cuando solo vemos la parte de la experiencia de marca, pues solo vemos identidad, los valores que se deben de reflejar, cuál es esa configuración central y más o menos la perspectiva que se tiene, ¿no? Cuando estamos viendo pues, nada más la parte de productos o los canales de la experiencia del consumidor, pues vemos a lo mejor nada más lo que tiene que ver con el sitio, con la plataforma, con los dispositivos y cómo eso conecta con los productos o el sistema de productos. Pero si nos empezamos a ir más amplio hacia el diseño de servicios, pues empezamos a ver cómo eso incluye también la manera en cómo se toca el usuario con esos productos y servicios, cómo hay una infraestructura, cómo se generan redes. Si nos vamos más a la experiencia, al diseño de experiencias, pues vemos cómo eso también tiene que ver con la competencia, con la inclusión de la arquitectura, de la ingeniería social, de la psicología, eh, en fin, empieza a abarcar mucho más campos, ¿no? Y el diseño para la experiencia, pues tiene como esa parte central a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que las personas sienten, piensan, cuál es su percepción y cómo esto empieza a generar entonces todo un entorno? Y esta es la visión que les invito a tener en la planeación estratégica, ¿no? El que empezamos a ver a las personas, todo lo que pasa a su alrededor y tratamos de dar soluciones para toda esa esfera, no solo quedarnos nada más con una pequeña propuesta que podemos a lo mejor ahondar mucho en su producción, en sus materiales, pero ver el impacto más allá que puede llegar a tener una propuesta de diseño, ¿no? Un impacto que pueda realmente generar pues, transformación de las condiciones de las personas, ¿no? No únicamente pues, mayor deleite o mayor funcionalidad, una versión 6.0 del mismo dispositivo, ¿no? O simplemente por placer estético, no por hacerlos menos, ¿no? Esos valores, pero sí por pensar que el diseño pertenece a esa parte de la evolución de las personas, en donde intentamos vernos como una mejor sociedad, como un lugar en donde todos podemos pues, alcanzar el bienestar, ¿no? Y que sea un bienestar común. Bueno, sin más política al respecto, nuestro proceso de diseño tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces,
El primer paso radicó en identificar nuestro propósito, ¿no? Tratar de decantarlo en una intención clara. Entonces empezamos a platicar con nuestros equipos, a buscar adentro de nosotros, a ver cuáles serían los objetivos ante una situación que se nos presenta, ¿no? Y entonces con eso empezar a definir un mensaje de lo que quisiéramos comunicar, ¿no? Para ello, pues platicamos un poco con las personas, vemos el contexto actual, observamos qué comunidades pertenecen en este contexto, qué dirección nos está dando las diferentes organizaciones que son nuestros líderes culturales, nuestros líderes sociales, como el gobierno, como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud. Todas estas organizaciones nos van dando cierta pauta, cierta dirección de hacia dónde tendríamos que llevar nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Qué tendencias también vemos en la sociedad? ¿Cuáles esos comentarios comunes? Hasta los memes que leemos por ahí, ¿no? ¿Qué nos dicen, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento común de las personas? ¿Cuáles son esas opiniones? ¿No? Todo esto que pertenece a la noósfera, ¿no? A la esfera de pensamiento de las personas y que quisiéramos entender un poquito más a fondo para poder proyectar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Todos estos esfuerzos, pues si se cumplen y si todos estamos poniendo ahí nuestra intención en ese esfuerzo, pues seguramente habrá una solución, seguramente habrá consecuencias al respecto. Entonces, ¿hacia dónde nos gustaría dirigirnos con ellos? La investigación que hemos llevado hasta ahora pues tiene que ver con ese estado del arte, con las comunidades, con el contexto, con analizar todo lo que pertenece a ese contexto, desde toda la configuración alrededor hasta su configuración en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Cómo era hace unos años, cómo es hoy en día y hacia dónde se ve que vaya la tendencia. Herramientas de análisis del usuario que nos ayudan a entender pues, desde su demografía, su etnografía, su psicología, ¿no? Y a lo mejor, si considerábamos un poco lo de Spiral Dynamics, hasta en qué momento evolutivo están y hacia dónde se dirigen, ¿no? Entonces, ver esas herramientas del análisis del usuario. Todo eso nos fue generando una visión hacia dónde deberíamos de dirigir los esfuerzos, que idealmente platicamos con nuestro equipo y se volvió una visión común. Estos procesos, estas herramientas, nos fueron dando ciertos hallazgos, ciertas pistas que nos van empezando a definir los principios de diseño, hacia dónde tendríamos que llevar nuestro brief, cuál debería de ser nuestra intención más clara, cuáles deberían de ser nuestras prioridades, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos, todos estos problemas que encontramos, esos momentos de verdad, esos pains, esos gains, los momentos difíciles, los momentos más disfrutables, todo eso son pequeñas huellitas, pequeñas pistas que nos va diciendo quién es el culpable, ¿no? Hacia dónde deberíamos de señalar y hacia dónde deberíamos de dirigir nuestra atención. Entonces, bueno, nos van diciendo, ¿no? Dónde está la razón de ser de las cosas y hacia dónde dirigirnos. Los insights, ¿no? Esas huellitas, esas improntas, esos hallazgos, esa información relevante que vamos hallando en el camino, todos los problemas que juntamos, que recopilamos en nuestro repositorio de problemas, esas áreas de oportunidad a desarrollar, las necesidades, los anhelos y los deseos que identificamos en nuestro perfil de arquetipo de las personas, la visión a futuro que empezamos a generar con esta idea de escenarios a futuro, de un futuro donde muchos futuros quepan, ¿no? Toda esa visión que nos fue detonando más preguntas, ¿no? ¿Cómo llegamos a ello? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles son las diferentes escalas con las que podemos atacar con nuestro diseño? Y que poco a poco fuimos decantando entonces en estos repositorios, en esa investigación hasta ahora, ¿no? Entonces, lo ideal es que cada uno de esos problemas lo fuimos poniendo en un post-it, en una pequeña nota que va siendo muy corto, muy conciso y nos va diciendo cuál es esa impronta, cuál es ese insight que fuimos identificando. Todo esto son
pequeñas pistas que encontramos alrededor, ¿no? Les comentaba en algún momento, es un trabajo detectivesco en donde intentamos encontrar por dónde tendremos que ir, ¿no? Dónde están esas conexiones ocultas que no se ven a simple vista y que, bueno, poco a poco vamos hilando y vamos construyendo entonces nuestro caso, ¿no? Vamos problematizando la situación y ahondando en esos problemas. Idealmente nuestro repositorio de problemas hasta ahora se ve algo así, ¿no? Una tabla con muchos post-its, con muchos problemas que encontramos, con muchas improntas, muchos hallazgos, muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y les pedí que fueran muy concisos, muy cortos y con visiones muy claras, muy individuales, ¿no? Entonces la puerta no abre, el teléfono no está sonando, no hay una persona que te pueda atender. Entonces todas esas son cosas pequeñas, acotadas, que pueden decirse en una pequeña frase y que idealmente lo tenemos lleno nuestro repositorio de esas frases. En general en los equipos que estuvimos revisando, pues vi que se entendió y que muchos tenían ese tipo de planteamientos de problemas. A partir de aquí, lo que quisiéramos es empezar a encontrar algunas categorías. Tal vez algunos de ustedes ya encontraron ciertas categorías o lo fueron acomodando así, ¿no? En donde dijeron, bueno, pues esto pertenece a este momento, o esto pertenece a objetos, esto pertenece a personas, esto pertenece a servicios. No sé, tal vez fueron encontrando ciertas categorías. Antes de decantarlo totalmente en la herramienta, o si están en ese proceso, me gustaría que pensáramos en esta herramienta que es el clustering, que es empezar a reunir esos problemas de nuevas formas. Entonces, tal vez ustedes ya tienen su Jamboard o tienen un mural en donde tienen todos estos problemas. Yo les sugeriría hacer una copia y en esa copia empezar a juntar clusters, ¿no? ¿Se acuerdan cuando comían su cereal, ¿no? Y de repente el cereal tenía las almendras, la avena, el amaranto, no sé, y parecían como algunas bolitas del cereal que tenían todo esto acumulado. Ese es un clúster, ¿no? En donde se empieza a juntar todas esas diferentes semillas. Y se vuelve una bola enorme que, bueno, atesorábamos sacar de la cajita del cereal, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, lo que nos da mayor sabor, es la parte más rica, el problema más grande, ¿no? Queremos categorizar los problemas y ver cuáles se acumulan, cuáles son los que nuestro equipo encontró con mayor facilidad o que saltaron mucho a la vista o que si varios estuvimos hablando de los problemas, pusimos muchos de esa categoría. Entonces, idealmente vamos juntando en estos clusters y donde se vean más post-its, más problemas, es nuestra categoría número 1, ¿no? Es nuestro principio de diseño. Entonces, esto nos da una pista de por dónde debería de ser nuestra intención. Estos problemas, estas categorizaciones, estos clusters, los podemos ir decantando entonces en un listado que nos puede ir diciendo cuáles son los principios de diseño, cuáles son esas prioridades que nos gustaría atender y en dónde vemos que hay mayor necesidad, ¿no? Entonces, esa lista de prioridades idealmente nos va a servir entonces para decir hacia dónde tendríamos que llevar nuestros esfuerzos. Cuando llegamos a este punto, cuando lo tenemos de esta manera, listo de esta manera, es el momento ideal entonces de decantarlo en la herramienta de escenarios posibles, ¿no? Esta herramienta me parece fabulosa, ¿no? Agradezco mucho el trabajo de la maestra Edrey, de la maestrante Valeria Valdés, que también en conjunto ellas crearon esta herramienta y que es muy poderosa, ¿no? Entonces en el primer recuadro, en el número 1, decantaríamos todos estos principios de diseño, estas categorías que fuimos encontrando, tratando de poner todos los problemas, ¿no? Para que los tengamos ahí a la mano. Pero decantamos entonces esos principios de diseño para que los podamos usar hacia el paso número 2, ¿no? En el paso número 2 ponemos al centro a nuestra persona, ¿no? Ahí estuvimos trabajando sobre el arquetipo de persona y sobre para quién va dirigido nuestro esfuerzo, entonces lo ponemos al centro y empezamos a imaginar diferentes soluciones, ¿no? Imaginando qué es posible para estas personas. Sabemos sus necesidades, sus deseos, sus anhelos y vamos a ir ahondando entonces en cada una de esas categorías, en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo sociocultural, en cuanto a lo económico o político, ¿no? ¿Qué experiencias podemos generar?
qué nuevas culturas, qué nuevos tipos de pensamientos podríamos generar, y qué usos se podrían dar al respecto, ¿no? Por ahí se completó bien esa herramienta. Esa ideación no tiene que ser ya totalmente decantada y con planos, bocetos, todo, sino conceptos, ¿no? Empezamos a idear de qué manera podría darse solución y lo queremos evaluar en el punto número 3, ¿no? En decir, cuáles podrían ser unas soluciones a corto plazo para ir identificando esas soluciones, cuáles son a pequeña escala, cuáles son a mediana escala y cuáles son a gran escala, ¿no? Para ir viendo en dónde tendríamos que enfocarnos, ¿no? Si vamos a hacer una solución ahorita a pequeña escala que podamos hacer en el corto plazo, va a ser mucho más cercana, la identificaremos con esta herramienta y probablemente por ahí deberíamos de empezar nuestros esfuerzos, ¿no? O tal vez hacer esfuerzos iniciales, pero que puedan darle pauta a una segunda escala, ¿no? Un escenario a mediano plazo y saber cuáles son los escenarios a muy largo plazo que no podríamos atender en este momento, pero que sería ideal a lo mejor considerarlo por cuestiones estratégicas, por tener una visión hacia el futuro, por decir hacia acá quisiéramos dirigir nuestros esfuerzos. Bueno, básicamente esa es una pequeña explicación, sobre todo para quien está tomando el curso de diseño de productos 3 conmigo y que ya lleva todo este proceso de investigación, ¿no? Por ahí la maestra Drey también estuvo subiendo una explicación de esta herramienta, en donde va mucho más a fondo en la herramienta, pero me gustaría que consideraran ustedes entonces este preámbulo, ¿no? Cómo utilizamos todo lo que ya tenemos anteriormente para poder llevar a cabo esta herramienta y utilizar esos recursos de la mejor manera. Bueno, estoy al pendiente por cualquier duda. Apoyémonos de los mentores muy amablemente nos están ofreciendo su tiempo, entonces saquemos provecho de ese tiempo, aunque sean juntas cortas de 5 o 10 minutos, que podamos sacarles jugo a los excelentes mentores que en esta ocasión están apoyando a LensJam, ¿no? La verdad es que se rifan. Bueno, muchas gracias en especial a todos los mentores, gracias al equipo de LensJam y continuamos con este trabajo.